y todo el aparato militar israelí y americano apunta a unos blancos claros que son los centros de comando, control, defensas aéreas. En primer lugar, lo que se busca es precisamente destruir la cúpula de poder, las capacidades humanas de liderazgo. El Estado iraní es un Estado que representa un riesgo para Occidente, ¿no? Ha muerto el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y el mundo entero entra en alerta máxima. ¿Qué implicaciones tiene esto para la geopolítica mundial? ¿Cuál es el resultado real de las acciones emprendidas entre los Estados Unidos e Israel? ¿Qué pasará si China y Rusia ahora deciden formar parte de esta situación bélica que se ha iniciado en el Golfo Pérsico? Hola, yo soy Mauricio. Te invito a que te suscribas al canal, que le des like a este video, que escribas desde qué parte del mundo nos estás viendo y también que nos comentes. Yo los leo. Vamos de inmediato con esta entrevista con el consultor político y experto en derechos humanos, Germán Fandiño, que tiene respuestas desde Colombia. Germán, para que usted nos dé detalles de lo que viene ahora para el Medio Oriente. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a toda tu audiencia por acompañarnos. Pues estamos sin lugar a dudas frente a un evento a nivel geopolítico de principal importancia, en el que creo que lo más importante es destacar que este 28 de febrero marca un hito en lo que ha venido pasando, digamos que lo que venía siendo históricamente una tensión política, militar, de acciones violentas de carácter, digamos, soterrado, muchas veces tercerizado por parte del gobierno de Irán, ha llevado precisamente a que se abra el escenario del conflicto militar y político a campo abierto de manera clara por parte de Estados Unidos, por parte de Israel. Es una operación conjunta entre los Estados Unidos e Israel en el que se atacan nodos militares de mando en Irán, con lo que se busca desestructurar toda la capacidad de ataque en todo el territorio nacional de Irán, especialmente en Teherán, en la capital, lo que sin lugar a dudas ha tenido unas consecuencias bastante significativas con el deceso de los principales líderes de carácter político, clérigo y militar de Irán. Vamos a resumirle a nuestra audiencia qué ocurrió el 28 de febrero de este año y por qué esto ya no es un golpe quirúrgico, sino una campaña, ¿lo podemos definir así? Sin lugar a dudas, lo que pasó el 28 de febrero básicamente es el llamado a una acción bélica de manera frontal por parte de dos potencias militares como lo son Estados Unidos y como lo son Israel, dos estados que han venido siendo también objeto de agresión por parte del Estado de Irán, de manera directa pocas veces, de manera soterrada muchas veces, con un ejercicio de apoyo a milicias de carácter islámica, de carácter terrorista, que a lo largo de la historia han venido perpetrando ataques a bases militares de los Estados Unidos en la región y con quienes tienen un discurso antioccidental bastante grande que sin lugar a dudas ayuda a exacerbar el accionar de muchas personas que pertenecen precisamente al Islam y que a nivel occidental pueden llegar a generar algún daño, como se ha venido presentando en Europa, como se ha venido presentando en varios momentos de la historia. Cuéntame una cosa, Germán, y esto es un punto sumamente importante para poder entender lo que ha pasado. Estamos ante lo que ha pasado en las últimas horas. Irán, obviamente, está actuando desde la rabia, desde la agresión, desde el sentirse víctima de un ataque que ha acabado con sus máximos líderes, empezando por el Ayatollah, esto es una respuesta controlada o es el inicio de un conflicto abierto contra Estados Unidos y contra Israel. Sin lugar a dudas, Estados Unidos y Israel lo que hicieron fue sacar un conflicto que se movía por debajo de la mesa y lo han puesto sobre la mesa. Lo han puesto sobre la mesa de una manera radical, de una manera clara. Estamos en un escenario en el que sin lugar a dudas toda la estructura y todo el aparato militar israelí y americano apunta a unos blancos claros que son los centros de comando, control, defensas aéreas, depósitos de misiles, que viene precisamente como a terminar la tarea que empezaron con la destrucción de los centros de enriquecimiento de uranio en la operación
que se presentó el año pasado, y creo que estamos precisamente observando un despliegue estratégico en el cual los aviones estrella de la Fuerza Aérea Norteamericana, que son los B-2 Spirit, han sido utilizados precisamente solamente hasta el día de hoy. Entonces creo que se puede venir una escalada bastante grande. Las cifras, digamos que en este momento son totalmente provisionales, en el entendido de que el aparato iraní, nunca ha sido claro con las cifras. En este momento no creo que estén en la condición de hacer un conteo riguroso y estricto, pero los muertos y las pérdidas de vidas y de materiales no, en este momento son prácticamente incuantificables. Pues hablamos de cifras de guerra donde nadie va a dar cifras oficiales, por lo menos no todavía. Es muy difícil. Ha sido información cruzada, Germán. Han hablado en algunos momentos, inclusive la muerte del propio líder supremo, se mantuvo hasta última hora en silencio por parte de Irán, aunque Estados Unidos e Israel ya habían dicho que sí estaba confirmada, pero fue hasta horas de la noche cuando nuestras, que se supo a través de la televisora iraní la muerte del líder supremo. Pero ¿qué significa esta muerte, Germán? Esto para la estabilidad interna de Irán y el control del aparato de seguridad que es tan riguroso y tan fuerte en este país. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que la apuesta de Estados Unidos es una apuesta muy grande que básicamente apunta a un cambio de régimen. Y es importante comentarle a los televidentes que Irán venía de ser un país gobernado por una monarquía que durante muchísimo tiempo ejerció el poder en Irán, lo que naturalmente lleva a un descontento social, lleva a la erupción precisamente de múltiples manifestaciones de inconformidad con ese modo de gobierno. Sin lugar a dudas, yo creo que vamos a avanzar más hacia el cambio de régimen en el entendido de que todos hemos visto las múltiples manifestaciones del pueblo iraní, liderado también por un grupo significativo de mujeres que buscan garantías y libertades para el desarrollo personal en ese Estado Islámico. Germán, quiero preguntarle a usted cuáles fueron los blancos principales, usted que es analista político y entendedor de derechos humanos, hábleme de eso, de si hay cifras verificables, si no hay cifras verificables, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, al día de hoy lo que se puede identificar por la información que hay en medios abiertos es una estrategia planificada en la cual los ataques se lanzan en dos momentos estratégicos en los cuales estaban reunidos los altos mandos militares, los altos mandos clericales de la República de Irán, perdón, del Estado de Irán, y es en esos dos grandes ataques en donde se desestructura, digamos, gran parte del cuadro de mando en Irán. Entonces creo que en primer lugar lo que se busca es precisamente destruir la cúpula de poder, las capacidades humanas de liderazgo de toda la estructura del poder iraní. En segundo lugar, se avanza en la destrucción precisamente de toda la capacidad operacional, principalmente la capacidad de operación aérea. En segundo lugar, la capacidad de respuesta y de defensa antimisiles, que es, digamos, un componente vital en este tipo de conflictos, porque no solamente se trata de atacar y de adelantar labores ofensivas, sino de tener la capacidad de repeler las acciones del otro. Entonces, las acciones militares en este momento se han enfocado en destruir primero cuadros de mando, en segundo la capacidad aérea, entiéndase la flota de aviones iraníes, en tercer lugar la capacidad de ataques de misiles iraníes también ha sido destruida, y finalmente todas las baterías antiaéreas por parte del ejército iraní. ¿Cómo queda Estados Unidos, Donald Trump, ante el mundo entero? Ha actuado sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Estamos cerca de un conflicto global, de una guerra solamente de la región? ¿Cómo ve usted la situación partiendo desde este punto? Bueno, desde la lógica discursiva de los Estados Unidos en cabeza del gobierno de Donald Trump y por parte, digamos, que de todos los antecesores, siempre ha estado claro que el Estado iraní es un Estado que representa un riesgo para Occidente, no solamente para Estados Unidos. Occidente entendido
como los países que no son islámicos, como países que tienen una narrativa política diferente a la estructura de carácter ideológico, político y religioso que tiene Irán. Entonces, en ese sentido, los Estados Unidos han venido siempre como que lidiando, digamos, por decirlo de alguna manera, con este problema, que es un país que opera de manera abierta, con un discurso antiimperialista, con un anti-occidente, pero que de manera encubierta brinda apoyo a organizaciones terroristas que han atacado a lo largo de la historia bases militares de los Estados Unidos en todos los países del Golfo Pérsico, y que ha venido generando algún daño sustancial en la vida y en la honra precisamente de algunos activos y de algún personal del personal norteamericano. Con Irán no pasa lo mismo. Con Irán desde 1979 hay un régimen clerical, político-militar, que tiene una lógica antiimperialista y que siempre ha consolidado un discurso guerrerista con el enriquecimiento de uranio, con el apoyo y la financiación de grupos terroristas, que sin lugar a dudas genera un factor y una amenaza constante y latente frente a la cual Estados Unidos ha decidido poner un punto final. ¿Qué rol juega ahora países aliados de Irán, China, Rusia? Lo único que han expresado es una condena a la operación y han hecho unos llamados al desescalamiento. Sin embargo, han asumido un rol político y diplomático que en este preciso momento yo creo que van a mantener. Es poco factible que asuman una posición fuerte a manera de presión coercitiva contra los Estados Unidos por varias razones. En primer lugar, China tiene un interés estratégico que también es de largo plazo y de largo alcance y que tiene una larga historia, que es su disputa por Taiwán. Y creo que en ese escenario el ejercicio de China va a mantenerse a cuidar sus intereses estratégicos prioritarios. En un segundo lugar, creo que Rusia es un país que ha perdido, digamos, la capacidad de disuasión toda vez que entró en una guerra con un país tan pequeño como Ucrania y llevan cerca de 2 años tratando de terminar esa guerra y no han podido. Entonces creo que Rusia en este momento es como esos grandes tigres que se venden y que cuando uno va a ver son unos tigres relativamente de papel. Si bien es cierto, tienen un poder armamentístico nuclear bastante grande. Pero ¿qué gana Netanyahu políticamente con esta acción? ¿Qué gana Israel con esta acción cuando entendemos que se ha ganado un enemigo muy importante como lo es Irán y todo el régimen iraní? Lo que él viene precisamente es a repeler una amenaza histórica, digamos, prácticamente en la historia de la humanidad todos hemos sabido de esta disputa, y lo hace en un momento histórico en el que cuenta con un apoyo temporal por parte de la principal potencia de Estados Unidos, que cae en las manos precisamente de Donald Trump, que tiene digamos, la capacidad y la beligerancia necesaria para asumir una conducta de estas con un país como Irán, con el cual todos los gobiernos estadounidenses se habían acostumbrado a lidiar, a mantener, a sostener, y ya llega un punto de no retorno en el que Donald Trump dice vamos a llevar este conflicto a las últimas experiencias, y sin lugar a dudas esto genera una serie de respaldos políticos que van a estar en un lado o van a estar en el otro, pero para el caso de Israel gana legitimidad, gana cohesión social a nivel interno, se consolida como un defensor precisamente del país y aprovecha precisamente una ventaja técnica, operativa y económica, que es el respaldo de la principal potencia del mundo para resolver uno de los principales problemas como Estado. Germán, ¿qué tan cerca estamos de que esto se convierta en un conflicto de escala mundial? Bueno, yo creo que en este momento ya es un conflicto mundial, digamos, no de la talla de una guerra mundial, pero ya es un conflicto de carácter internacional que involucra a múltiples actores. De hecho, Irán, cuando se analizan las respuestas las respuestas militares que ha venido efectuando Irán, no se circunscriben únicamente al ataque a portaaviones americanos o a aviones americanos o israelíes. También han ejecutado algunos tipos de acciones violentas con misiles, con aviación y con drones en países aliados de Estados Unidos en la región. De hecho, Dubái, Kuwait, diferentes países que tienen bases norteamericanas han sido objeto de ataque, y varios de los países han reservado el derecho de respuesta frente a las agresiones militares.
Germán, para finalizar, sin alarmismo, ¿cuál es el peor escenario que podría desarrollarse a partir de este instante en el Golfo Pérsico? Yo creo que el peor escenario que se puede dar en este momento es que los altos mandos militares que quedan en Irán asuman una postura revanchista con Estados Unidos y con todos los países que le han brindado algún tipo de cooperación en la región y hagan algún uso de las armas que lleven a un punto de no tolerancia o de cero tolerancia, o que lleven a los estados que han apoyado a Estados Unidos en la región a adelantar acciones desproporcionadas en contra de Irán. Creo que ese sería el peor de los escenarios, pero creo que dadas las condiciones con actores sobre los cuales se podría pensar una respuesta radical, una respuesta fuerte como China o como Irán, perdón, o como Rusia, entramos en un escenario de bajas probabilidades de que entren en una confrontación armada por todo lo que les puede representar en el costo político, en el costo militar, máxime cuando está, digamos que China se ha venido preparando para un conflicto abierto por Taiwán, que es un interés estratégico porque forma parte de su territorio, y mientras que Rusia ha venido demostrando precisamente que su capacidad militar no le da para acabar un conflicto en más de 2 años, eso lo lleva a un desgaste político, a un desgaste militar, a un desgaste en la vida del pueblo ruso que forma parte de sus Fuerzas Armadas. Y yo, sin el afán de normalizar esta situación, creo que estamos en un escenario que se puede agotar en pocos días y se puede llevar precisamente a feliz término con una transición del régimen iraní. A Germán Faldiño, consultor político y también estratega en derechos humanos, le damos las gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos que llegaron hasta este punto importante, que se suscriban al canal, que comenten, que nos digan de qué parte del mundo nos están viendo y que también le den like al video y lo compartan. Muchas personas necesitan tener más información. Como siempre les digo, cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. Las próximas horas serán cruciales para tomar una decisión de qué es lo que ha pasado con la acción bélica que terminó con la vida del máximo líder del régimen iraní y cuál será la acción bélica que emprenderá directamente Irán luego de ser víctima de lo que ellos consideran un atentado contra la integridad de su país. Yo soy Mauricio, te pido que te suscribas al canal, que nos comentes y que también compartas este video. Hasta una próxima oportunidad.